¿A cuánto les gusta leer la Biblia? A ver. Bueno, a los que no les gusta, convendría que les empiece a gustar. Pero bueno, hay un video que subimos de 1 minuto y medio donde el pastor Daniel Cataño dice lo siguiente: lean la palabra de Dios con pasión, dice así, amen la palabra, lean la palabra. Y a mí me impactó eso, pero me reimpactó, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que puede hablarnos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hay que amar leer la Biblia. Entonces, volviendo sobre esta situación de la palabra, si hay alguien con quien me gusta hablar de la palabra de Dios, es con el pastor Pauli. Pues el pastor Pauli sabe mucho de la Biblia, pero mucho. Y hablar de la Biblia es bueno, porque la Biblia es la que nos inspira. La Biblia es, como les dije antes, la que nos guía, la que nos va formando. ¿Está bien? Y con Ezequiel, la última vez que estuvimos acá juntos, antes de que volviera a Buenos Aires de sus vacaciones, empezamos a charlar y él me dice: Samuel, ¿te acuerdas de este juez, Ahod, que está en la Biblia? ¿De quién, le digo? Ahod. Ah, ¿qué juez? Le digo. Me dice: sí, Jueces 3, me dice. Y empezó a hablar, ¿no? Y le digo: acá hay algo escondido que tenemos que descubrirlo. Acá hay algo que a nosotros nos tiene que hablar. Acá hay algo que Dios nos va a decir y que va a ser para nuestra vida. Entonces, esta predicación, si bien la escribí acá en mi iPad, la armamos con Ezequiel Ciuró. ¿Está bien? Así que lo que Dios les hable, denle el crédito a Ezequiel, denme el crédito, pero por sobre todo el crédito al Señor. ¿Está bien? Porque Dios nos va a hablar. Amén. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de los vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy, por no decir gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Y se le acercó, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a saldo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. El pueblo de Israel estaba sometido por Moab, porque, entre paréntesis, ¿saben por qué estaba sometido? Porque el pueblo de Israel se olvidó de hacer la voluntad de Dios, se olvidó de Dios, porque cuando murió Josué,
dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y si ustedes leen el libro de Jueces, Jueces 1 y 2, dice que Dios permitió que hubiera 5 reyes que sobrevivieran a la conquista del pueblo de Israel para probar al pueblo de Israel. Es decir, que Dios permitió que los enemigos de Israel vivieran para probar la fidelidad de los hijos de Israel. El problema del pueblo de Israel no eran los reyes enemigos, sino que era que ellos se iban tras los dioses de los pueblos enemigos. Entonces el corazón de Israel no estaba con Dios, iba tras dioses ajenos. Entonces Dios permitía que otros reyes sometieran al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que ellos entendieran, ahora estás sometido, ahora le pagás impuesto a otro rey, ahora vos estás dándole tributo a alguien que no soy yo, te jorobás. Entonces, cuando Dios empezaba a ver el clamor de los hijos de Israel, levantaba un líder, levantaba un juez, alguien que liderara una batalla contra el pueblo enemigo. En este caso, ¿cómo se llamaba ese juez? Ahod. Bien, en la antigüedad se entendía que los hombres de guerra tenían que ser diestros, porque era la mano más hábil. O sea, hicieron una encuesta y de 100 personas, 95 eran diestros. Entonces, los 95 vamos para hacer de la guerra. Los que eran zurdos se lo consideraba una persona no hábil, una persona como que no iba a salir para nada. Pero la Biblia dice que Ahod era zurdo. Cuando pasan todos los hombres a entregarle el tributo al rey, porque ellos tenían que venir a pagarle el tributo al rey, dice que la seguridad tenía que respetar algunas cuestiones. O sea, esa era la regla que había. Vos te vas a presentar al rey, no va a venir como si nada. O sea, te van a agarrar los guardaespaldas y te van a cachar. A ver que vos no traigas, bueno, en aquel momento no había balas, pero no traigas una espada. Como todos eran diestros, ¿la espada dónde estaba? No, error. La espada estaba a la izquierda. Vos imaginate que tuviera una espada de 40 centímetros, de 1 metro, no la podés sacar de acá, o sea, así. ¿Entendés? Va a desenfundarla de acá. No. Entonces, ¿dónde la tenías? Acá. Entonces, ¿dónde cachaban los de seguridad a los que iban a pagar el tributo? De este lado. Porque la lógica era ¿cuál? La espada viene acá, porque acá no va a salir nunca. Y Ahod era zurdo. Entonces, Ahod, la misma lógica. ¿Dónde va a tener su espada? ¿Acá? No, acá. ¿Por qué? Porque de acá puede sacar rápido. Saca el puñal y le dice, rey, tengo una palabra de Dios para vos. Y el rey, agarra y le dice, ¿posta? Trató de pararse así, venía con sus 300 kilos, decime, y el otro hace así, ¡tra! Y le clava. La parte cochina es que dice, y salió el estiércol. El rey se hizo caca encima. Los guardias sintieron un olor. Ah, no, el rey está cubriendo sus pies. Para los que no saben, cubrir los pies en la Biblia es ir al baño. Resulta que Ahod dice que se fue de la presencia de Eglón, habiendo pagado el tributo, y se fue con su gente. ¿Y de dónde dice la Biblia que volvió Ahod? La Biblia dice que Ahod volvió a hablar con el rey cuando fue a Gilgal. Y quiero que nos detengamos en ese lugar. Gilgal es el lugar donde Josué dejó al pueblo después de haber cruzado el río Jordán, que el río Jordán se abrió en dos y pasó todo el pueblo en seco, que los sacerdotes llevaban el arca del Señor, se pararon en el medio del río, pasó todo el pueblo y Josué hizo tomar 12 piedras para poner en Gilgal y hacer un altar. Bueno, Gilgal es el lugar posterior al río Jordán y es donde se queda el pueblo de Israel. ¿Está bien? Eso era Gilgal. Gilgal significa rodar. Gilgal fue el lugar donde Josué circuncidó a los judíos, a los varones, para darles pertenencia, para darle identidad de nación. En Gilgal, el pueblo de Israel, una vez que cruzó todo, fue donde comieron la Pascua por primera vez después de 40 años de haber dado vuelta en el desierto, porque la última Pascua que el pueblo de Israel había comido, ¿saben dónde fue? En Egipto, el día anterior a salir. ¿Saben lo que significa Pascua? ¿Qué significa? Salida, liberación, libertad. Bueno, ahí es donde el pueblo de Israel come por primera vez la Pascua después de 40 años. Imagínense que hay una generación que no sabía lo que era la Pascua.
Y nosotros todos los años celebramos una Pascua y la pasamos como una fiesta más para irnos de viaje, tomarnos vacaciones. Pero ellos celebraron la Pascua en ese lugar porque entendieron que Dios les había dado libertad. Entonces, toda esta generación no tenía ni idea de lo que era un pepino, una cebolla, la carne, no tenía idea de lo que era comer una papa, lo que era comer un repollo, una lechuga, un tomate, no tenía idea de nada. Porque ellos comían, ¿qué cosa? Maná, porque encima Dios, tan bueno que era el Señor, en el desierto les hacía llover comida. Pero toda una generación se murió en el desierto por comer maná. ¿Y después qué comieron? Codornices. Porque encima, protestones por dos los tipos, agarraban y decían lo siguiente. ¿Qué decían? Oh, todo, solamente este maná venimos a comer acá. Gratis, infeliz. O sea, no estás laburando, no haces nada, no laburás la tierra, te doy la comida y encima protestás porque no tenés carne. ¿O no? ¿Qué hace Dios? Le hace llover codornices. Faltaba que se las ponga el espiedo a las codornices. Vení, que ya está adobadita y con sal. Así era el pueblo de Israel. Por eso se murió, por protestón. En Gilgal comieron por primera vez el fruto de la tierra. ¿Y qué pasó? El maná se acabó. Porque ahora comenzaron a comer del fruto de la tierra. Entre paréntesis, cuando era el tiempo de reconocer la tierra prometida, dice la palabra de Dios que cuando vinieron los espías, dicen, Moisés, no sabés las zanahorias que hay allá, y trajeron muestra, unas zanahorias así de grandes, los zapallos entre 5 tipos, o sea, las lechugas, las ensaladas que no podemos hacer Moisés allá. ¿Y qué decía el pueblo? No, tremendo, sí, posta, es donde fluye leche y miel. Es la posta de la tierra. Acá nos llenamos de guita, decían todos. Pero ¿sabes qué? Hay gigantes. Hay gigantes, no vamos a poder con ellos, nos van a pisotear, nos van a hacer bolsa. No, olvídate, quedémonos acá, muramos en el desierto. Encima algunos empezaron a decir, ¿para qué nos trajo Dios a conquistar la tierra prometida si ahora nos vamos a morir en el desierto? Porque ni a palo vamos a ir a ganarle a estos gigantes que nos van a pisotear. Entonces Josué y Caleb dijeron, porque había un espíritu diferente en ellos, dijeron, no, vamos a ir, vamos a conquistar la tierra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empezaron a tirar todas las palabras así que había y conquistaron la tierra prometida. Pero todo el resto murió. Gilgal no es solo rodar, Gilgal no es solo el significado etimológico de la palabra. Gilgal no es solamente el significado literal de la palabra, Gilgal tiene un significado espiritual. Gilgal tiene algo que te tiene que impactar acá en el espíritu. Y en Gilgal, que fue la ciudad que Dios hizo el centro de operaciones militares para el pueblo de Israel, Gilgal fue el centro de adoración, Gilgal fue el centro de los comandos de las legiones de Israel para todo lo que tenía que ver con la conquista de la tierra prometida. Todo lo que pasaba alrededor de Gilgal tenía impacto para el reino de ellos. Pero yo quiero darles el significado que tiene hoy para nosotros Gilgal. Y Gilgal para nosotros es Jesús. Porque en Gilgal, ¿qué les dije que hubo? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo primero que hubo en Gilgal? ¿Hubo liberación? Porque se comió la Pascua. Bueno, ¿quién es tu libertador? Jesús, ¿o no? Jesús representa a Gilgal. Jesús es la persona que te libertó. Cuando Él se presenta en Lucas capítulo 4, se presenta en la sinagoga y lee los rollos de la Biblia, dice lo siguiente, ¿lo tenés ahí, Juan? Dice, me mató. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a libertar. Jesús vino a libertar. Si en Gilgal comieron la Pascua, que significa liberación, que significa salida, Jesús es nuestra Pascua también. Jesús es nuestro Gilgal, porque significa que nosotros fuimos libres por Jesús. Tiene ese significado. Por eso yo les decía
que la Escritura, que escudriñemos la Biblia, porque es la que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que ahí hay vida eterna. Por eso Gilgal tiene que ver con Jesús, porque Jesús es nuestro libertador. ¿Qué otra cosa les dije que pasaba en Gilgal? ¿Que hubo qué? Identidad. ¿Por qué? Porque cuando circuncidaron a los judíos, ¿qué pasó? Les dio identidad, porque había una ley en la antigüedad que decía que todo el que naciera dentro del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, y de hecho decía que tenía que ser circuncidado al 8º día. Por eso es que cuando era circuncidado, ¿qué pasaba? Tenía identidad. Jesús vino a darnos identidad. Dice Efesios 1:6 que en un momento determinado fuimos creados nosotros para alabanza de la gloria de su gracia y hacernos aceptos en el amado. ¿Qué nos dio? Identidad, porque nos dio aceptación. ¿En dónde? En el amado. ¿Quién es el amado? Está con mayúscula. Es Jesús. Jesús nos dio identidad. Él es nuestro amado. Nos hizo aceptos en el amado. Me dio identidad. Efesios 1:13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En quién? En Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzaron a comer? El fruto de la tierra. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre nunca o jamás. Y del que en mí bebe no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús significa Gilgal para nosotros. El gran problema que nosotros tenemos es que no lo tomamos a Jesús como eso. A Jesús lo tomo como eso. Como el que me puede dar lo que yo necesito. Pero Jesús no vino a darte lo que necesitas. Jesús vino a libertarte. Jesús vino a darte identidad. Y Jesús vino a hacer tu provisión. Jesús no quiere darte lo que vos querés. De hecho, Jesús no vino para darte lo que vos querés. Él vino a libertarte. Jesús vino para que vos tengas vida abundante. Jesús vino para derramar tu gracia sobre vos. Jesús vino para que vos no te mueras en el infierno. Jesús vino a rescatarte, como dice el apóstol Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Jesús vino, ¿sabés a qué? A revocar el acta del decreto que nos era contraria. Eso era Jesús. Tomamos tan a la ligera lo que Jesús puede significar para nosotros, que hasta pisoteo el nombre de Jesús. Como dijo el pastor la semana pasada, pisoteamos la gracia. Total, Jesús me perdona. Total, Jesús. Jesús es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Jesús es Gilgal. ¿Sabes por qué Ahod se volvió de Gilgal? Y dice que fue a cumplir su propósito. Y acá está el sentido espiritual. Porque Ahod para mí tuvo miedo, fue un cobarde. Pero algo en su cabeza, cuando llegó a Gilgal, lo hizo reflexionar. Cuando llegó a Gilgal, para mí, Ahod dijo: qué tarado que soy, qué idiota. Y se insultó él mismo. Mirá lo que es Gilgal. Porque Gilgal en la época esa ya había ídolos, había estatuas a otros dioses, habían profanado el santuario del Señor. Entonces, Ahod llega y ve todos esos ídolos y dice: porquería de gente que somos nosotros, cómo pisoteamos el nombre de Dios, cómo escupimos su gracia, cómo escupimos su favor, cómo escupimos todo lo que Él hizo por nosotros. Y dicen que cuando estuvo en Gilgal, Él se volvió y fue a cumplir su propósito. Porque para mí, y el Espíritu Santo no estaba en aquel momento, porque el Espíritu Santo vino cuando Jesús fue ascendido, pero para mí el Espíritu del Señor, el ángel de Jehová, algo le dijo Gilgal, le dijo a Ahod: acordate lo que era Gilgal.